Hola, mis queridos videoyentes. En esta tercera entrega, tercer video, sobre la forma histórica de la alteridad llamada el endiosamiento, y que tiene como punto de referencia la película El nombre de la rosa. No voy a abundar ya mucho en la película porque, gracias a mi primo Amílcar Jiménez Amaya, eh, ya tengo un enlace que permite ver la película completa. Eh, yo hubiera querido verla antes de esto, pero han transcurrido muchos días y en estos días de cuarentena, aunque ustedes no lo crean, de repente hay muchas cosas que hacer. Eh, y bueno, he ido postergando esto, pero ya no quiero postergarlo más. Entonces, ya no les voy a platicar más la película, porque pues les voy a poner en la descripción del video el enlace para que ustedes puedan verla en una página de Facebook. Eh, entonces, pues no les cuento más. Prefiero hacer alusión brevemente a la obra de Eco. Yo no soy especialista en Humberto Eco. Tal vez debiera hacerlo. Pero, como he dicho en otros videos, pues yo soy especialista en generalidades, ¿no? Especialista en dudas en particular. Pero hay eh, tres obras de Humberto Eco que creo que vale la pena mencionar, porque traen un poco a colación este asunto de la religiosidad y otro libro muy anterior al Nombre de la Rosa, habla de los apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Entonces, pues voy a hablar un poquito sobre estos tres libros, y más que de los libros, del impacto que a mí me han dejado y de las razones por las cuales yo creo importantes. Si no leer estos libros, tener presentes estos cuestionamientos que salen de estos libros, pensando, o sea, en su momento, cuando di clases, pues era pensando en futuros maestros de educación especial. Y no porque la educación especial sea una cosa muy lograda, muy acabada, creo que al contrario, creo que está doliente y carente de muchas cosas. Sobre todo la formación de maestros para educación especial. Porque por un lado, creo que el mismo contacto con las realidades que viven las personas con discapacidad, los niños especiales que les llaman, eh, sí hace que quienes estén cercanos a ellos sean proclives a desarrollar, si no un pensamiento crítico, una especie de enojo, una especie de disgusto por las condiciones sociales en las que viven estos niños. Y no me estoy refiriendo necesariamente, cuando digo condiciones sociales, no me estoy refiriendo nada más a la cuestión económica, de los ingresos, de la productividad, de la rentabilidad, del ahorro. No, no. Me estoy refiriendo a un proceso mucho más, creo yo, complejo. Complejo tal vez no de entender, pero sí complejo de trabajar, de manejar. Eh, y me refiero, van a ver dentro de unas 3, 4 películas, cómo es que aparece el término estigmatización. A eso me refiero, a la estigmatización. Eh, el primer libro de Humberto Eco que yo leí, y lo leí completito y me lo grabé porque me impactó desde el título, porque en aquel entonces, en las primeras ediciones que se publicaron aquí en México, tenía un título y un subtítulo, ¿no? Apocalípticos e integrados, el título. Apocalípticos e integrados, como que no son una pareja natural, ¿no? Ni siquiera como si fueran términos contrapuestos, ¿no? Como si fuera, por decir algo, integrados y desintegrados,
o bien apocalípticos y paradisiacos, no sé, ¿no? Dice, me llamó la atención, pero el subtítulo es lo que me llamó, me convenció pues de hacerme de ese libro, leerlo, lo releí, lo subrayé, vaya como leía yo cuando era joven, ¿no? Ahora ya no leo así. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. La cultura de masas. A mí me llamó mucho la atención esto de cultura de masas, no porque haya sido novedoso para mí, al contrario, sino porque yo había estado trabajando sobre la teoría y el análisis de la cultura dentro de mis estudios. Yo estoy hablando de los años de 1976, 77, 77 más bien. Yo tomé un taller de investigación social sobre cultura popular. Entonces me dediqué durante mucho tiempo y con muy buenas ganas a estudiar la teoría de la cultura. Y de las cosas importantes que aprendí es que la cultura es muy difícil entenderla sin adjetivarla. Es decir, la cultura como fenómeno global, la cultura secas, híjole, pues tenía el problema de que estaba referida a las aficiones, los gustos, los saberes, ¿no? Los sistemas axiológicos de las élites, ¿no? Sí, ya les hice referencia, mucho tiempo antes de esto yo tuve ciertos amoríos con una mujer que me doblaba la edad, yo tenía 18, ella tenía 36. Si las cosas no cuajaron era porque yo era muy tímido todavía y como que no me animaba a la hora de que las cosas eróticas estaban ahí puestas. Era la mamá de un amigo además, ¿no? Pero nos quisimos mucho, convivimos mucho, ella me aportó muchas cosas. Un día hace un viaje con su marido a Italia y me manda una postal desde Florencia, ¿no? Ya ni me acuerdo de qué era la postal, pero me acuerdo que termina diciendo, qué bella es la cultura. Yo recibo esa postal en un sobre y me meto al baño a hacer lo propio, lo que se hace en el baño sentado, lo que hacemos los hombres sentados en el baño. La abro y veo que termina diciendo, qué bella es la cultura, ¿no? A mí me pareció tan snob, tan presuntuosa esta afirmación, que pensé en lo patético del asunto. O sea, yo estaba defecando, ¿no? Y ella me escribe, qué hermosa es la cultura, ¿no? Claro, la cultura renacentista, por supuesto que es hermosa, por supuesto que es bella, pero ella se estaba refiriendo básicamente al arte pictórico y al arte arquitectónico, ¿no? Ah, esa era la cultura. A mí ya no me hacía no me convencía mucho, me hacía chiras pelas con la otra idea de cultura que pues, yo había ido desarrollando tal vez a partir de mi nombre, tal vez a partir de la fisonomía de mi padre, de mi hermana, de mis hermanos, sobre todo el mayor, de muchos de mis primos, ¿no? Pues morenos. Yo me llamo Cuauhtémoc, tengo un primo Tonatiuh, tengo una prima Itzel, tengo una prima Citlali, ¿no? Es decir, la generación de donde venimos, de donde vengo yo, la generación que ya casi todos se fueron, sí eran adoradoras de otras culturas, ¿no? Las culturas prehispánicas, mesoamericanas en particular, ¿no? Náhuatl, maya, etc. Entonces, cuando ella dice qué hermosa es la cultura, yo estoy en esa circunstancia cuando leo esto, inmediatamente me vienen a la mente las distintas salas del Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y dices, híjole, pues no es la misma belleza, ¿eh? Yo ya escuchaba para esas fechas la música revolucionaria latinoamericana, que tenía mucho de música folclórica, y entonces me hace chiras pelas. En fin, el caso es que cuando yo me entero del libro de Humberto Eco,
y creo que fue porque lo vi en una librería, no me acuerdo cómo fue, ante la cultura de masas. Yo ya tenía un estudio sobre las adjetivaciones de la cultura. Entonces, pues claro, ¿no? Tenemos a la cultura de élite, que es a la que hacía referencia esta amiga mía que yo tuve hace casi amante, hace muchos años. Le vamos a decir Cecilia, independientemente de cuál sea su nombre. Y yo sabía que ella se estaba refiriendo a la cultura de élite, ¿no? Coincide con una pregunta que me hizo una ex compañera de la secundaria hace unos pocos días. Me la hizo en el WhatsApp. Me pregunta, ¿crees que el conocimiento esté al alcance de todos? Mi respuesta no importa. Lo importante es la pregunta que ella hizo, ¿no? O sea que si hay todavía una buena porción de la población que piensa que el conocimiento como parte de la cultura solo se da en las élites. Yo estaba haciendo una investigación también en aquellos años en que leía la primera obra de Eco, mi primera obra de Eco. Nos acompañaba una muchacha francesa, maestra de francés en la escuela donde yo estudié, en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Frederick se llamaba ella, se llama, supongo, bellísima, y llevaba a su novio, ¿no? Así como para ponernos freno, ¿no? Y platicando con el novio, me pregunta qué estoy haciendo. Le digo, estoy haciendo una investigación sobre la cultura popular mexicana. Y me dice, eso no existe. ¿Cómo que no existe? Dice, si es cultura, no es popular. La cultura no puede ser popular. Yo le rebatí rápidamente, me acuerdo que se quedó así como asombrado, dejó de argumentar y yo me seguí. Pero bueno, con esto les quiero decir que si hay esta visión de que la cultura es de élite, ¿no? Solo las bellas artes, solo la ciencia de vanguardia, solo las artes culinarias refinadas a nivel gourmet, ¿no? Están consideradas como cultura para mucha gente. Y Eco escribe sobre eso, ¿no? Entonces, cuando habla de la cultura de masas, yo ya había visto por ahí algunos planteamientos en artículos de revistas que se referían a la cultura de masas como una cultura muy diferente a la cultura popular y muy diferente a la cultura de élite. Ya tenemos 3 adjetivos, ¿no? Y la cultura de masas es la cultura, es el conjunto de valores, de conocimientos, de comportamientos, de informaciones que se transmiten a través de los medios masivos de comunicación. Tengan en cuenta que en ese entonces los medios masivos eran la prensa escrita, en periódicos o revistas, la radio, unas cuantas estaciones, la televisión y el cine, ¿no? Básicamente. El teatro, la danza, es decir, las artes escénicas no se ubican mucho dentro de la cultura de masas porque pues no son tan masivos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues sus producciones que se escenifican en una sala no suelen ser populares, sí suelen ser de élite, ¿no? El ballet, las dramatizaciones escénicas, ¿no? Y bueno, los precios, ¿no? Que te cuesta ir al Palacio de Bellas Artes a ver el ballet nacional X, el que sea, y ya no digas si viene un ballet de fama mundial como el Bolshoi, por ejemplo, ¿no? Eso no es para el pópulo, ¿no? Entendiendo como popular lo que se refiere al pueblo, es decir, a esa capa de población generalmente pobre o muy pobre, ¿no? Que por lo tanto tiene poco acceso a estas manifestaciones, tanto las de élite y las masivas, aunque las masivas sí pueden estar al alcance de estas clases populares. Y de hecho,
como dijo el viejo Azcárraga, el papá del actual director de Televisa, sí, lo dijo en una entrevista así, textual, y nunca se arrepintió. Dice, es que Televisa trabaja para los jodidos, para entretener a los jodidos, y los jodidos no requieren de ningún enriquecimiento cultural. Lo que quieren es puro entretenimiento. Telenovelas, fútbol, programas de entretenimiento, de espectáculo, ¿no? De concurso, donde se ridiculizan los perdedores, en fin. Hay esa visión, ¿no? Pero también la cultura de masa son los productos que se consumen de manera masiva, gracias a que se producen masivamente, y esto hace que sean más baratos. En fin, cuando yo veo pues el libro de Humberto Eco, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, digo yo, a ver, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿A qué se refiere este hombre como apocalípticos integrados? Pues me queda muy claro, ¿no? Pues sí, eran los chavitos fresas que les decíamos en aquel entonces, a los que yo de alguna manera ya detestaba, ¿no? Y eso porque yo crecí en un fraccionamiento de clase media, con aspiraciones a ser media alta, ¿no? Y bueno, donde la UVA, la Unión de Viejas Argüenderas, era poderosa, ¿no? Las mamás de mis cuates, mi mamá no, porque mi mamá era maestra y sí trabajaba, ¿no? Y esas eran las amas de casa, que se sentían de la alta sociedad, ¿no? Y eran, híjole, verdaderamente, ¿cómo les los digo? Para que no suene feo, ignorantes, prejuiciosas, con explicaciones irracionales de la vida, de sí mismas, de la realidad, en fin. Esos integrados entre la cultura de masas yo los tenía muy claros, ¿no? Muy claramente identificados. Pero ¿quiénes eran los apocalípticos? Bueno, leyendo a Eco, me encuentro que los apocalípticos son aquellos que tienen una visión no positiva, no optimista, son pesimistas, ¿no? Y se rebelan a las formas convencionales de ser y de actuar, y por supuesto de sentir y pensar, ¿no? Entonces, en aquellos años, a principios de los 70 que escribe Eco esta obra, pues todavía estar abierto a las demandas femeninas, al feminismo, por ejemplo, ¿no? Buscar una relación igualitaria con las parejas heterosexuales con las que uno se establecía, ¿no? Este tipo de relaciones amorosas. La tolerancia, ¿no? La aceptación, más que la tolerancia, la aceptación de las preferencias sexuales diversas, homosexuales, para decirlo en síntesis, en breve, era una cosa apocalíptica, ¿no? Ahí estábamos los apocalípticos. Éramos los que no nos queríamos cortar el pelo, los que no nos queríamos vestir elegantemente, que no aceptábamos en lo absoluto eso de cómo te ven, te tratan, porque pensábamos que era mucho más importante el sentir, el pensar y el accionar, ¿no? Y que tu ropa debería de ir acorde con eso, ¿no? O sea, en general, tu apariencia, ¿no? Entonces, bueno, éramos barbudos, éramos greñudos, sí, mugrosones, ¿no? Teníamos una conciencia ecológica que nos justificaba para no lavar seguido nuestra ropa y usar ropa que aguante la mugre, pues, para lavarla poco, ¿no? Aunque en casa hubiera quien lo hiciera, no lo hacía mi mamá, lo hacía en general, algunas que le llamábamos sirvientas, ¿no? Empleadas domésticas, en fin. Entonces yo me empiezo a sorprender de cómo Eco les llama apocalípticos, ¿no? Y yo suponía que Eco iba a echarle porras a los apocalípticos, pero no. Él se la pasa todo el libro criticando, haciendo una verdadera crítica de estos dos grupos de apocalípticos e integrados enfocados a la juventud, ¿no? Entonces, digamos que era lo que aquí se llamó fresas y gruesos o pesados, ¿no? Y después
también encuentro en Rayuela de Cortázar que en realidad Eco hizo un análisis semiótico, es decir, simbólico, de los símbolos que caracterizaban a los grupos que Cortázar denominó famas y cronopios. Yo era de los cronopios y los famas, buscadores de la fama, pues no nos interesaban en lo más mínimo, ¿no? Los rechazábamos. Obedientes con el establishment, con el sistema de cosas, con el status quo. En fin. No les digo más. Sé que hay ediciones recientes de esta obra de Eco. Léanlas. Porque creo que sigue vigente este asunto, ¿no? Hay que seguir con el status quo o hay que atreverse a cambiarlo. Y hay que atreverse a cambiarlo desde la conducta personal y llegando hasta la conducta colectiva, ¿no? De ahí que los cronopios o bien los apocalípticos estén politizados y los famas o integrados suelen no politizarse, ¿no? Yo pertenezco a muchos grupos en WhatsApp donde lo primero que pusieron fue no hagamos comentarios políticos, ¿no? Ni de fútbol, porque se desbordan las pasiones. O sea, ok. Ahí estoy, no me gusta esta postura, pero bueno, así es. El otro libro, y que está de alguna manera construido sobre eso, es el libro de que nos tiene que entretenidos, El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, está construido sobre la contradicción entre el pensamiento mágico, incluyendo al pensamiento religioso, y que me disculpen todos los creyentes, ¿no?, de distintas religiones. Pero aquí está la idea del realista pesimista, ¿no? Pues es que la realidad no me permite ser muy optimista, ¿no? Representado en la película y en la novela por William de Baskerville, Guillermo de Baskerville, y el pensamiento mágico-religioso, ¿no?, que recupera a Dios y a los ángeles y a las vírgenes y a Satán y toda su caterva de demonios, ¿no?, y de brujas y de gente malévola, ¿no? Vean la película, les voy a poner aquí insisto, el enlace. Y si no la pueden ver completa, lean la novela, es complicada, pero léanla. Y van a ver cómo constantemente está esta tensión entre la visión racionalista, objetiva, rebelde, ¿no?, crítica, pues, frente a las posturas obedientes, que no critican, que acatan, ¿no? De esto ya hemos platicado, 2 videos, ahí está la película. Y nada más quiero volver a mencionar un tercer libro donde participa Umberto Eco. Ay, no me acuerdo cómo. Sí, se llama ¿En qué creen los que no creen? Es un diálogo que tiene Umberto Eco con un obispo muy ilustrado. Eco, un ateo auténtico, no cree. Y un religioso profesional y además de alta jerarquía en la Iglesia Católica. El libro es breve, es sencillo porque es un diálogo entre ellos dos, ¿no? ¿En qué creen los que no creen? O sea, porque finalmente Eco partía de que sí, también los no creyentes en la religión, los no creyentes en Dios, los ateos, tenemos sistemas de creencias diferentes, pero también creemos en cosas, ¿no? Es decir, no actuamos únicamente por racionalidad, porque ya lo comprobamos. No. Actuamos y pensamos porque creemos en otras cosas, ¿no? Y no creemos generalmente en cosas ni metafísicas, ni esotéricas, ni espirituales, ¿no? Ni en cosas etéreas, ¿no? En cambio, los que sí creen en Dios, pues parten de una entidad
que desde nuestro punto de vista fue inventada por los seres humanos. Y se han inventado diversas versiones de ese Dios. Y estas diversas versiones de ese Dios han provocado, seguro estoy, la mayor cantidad de conflictos bélicos, de conflictos armados, ¿no? De asesinatos, ¿no? En el nombre de Dios. Y claro, los que estamos de este lado decimos sí, en el nombre de Dios, pero atrás del nombre de Dios hay intereses de dominación, hay intereses de enriquecimiento, intereses económicos y políticos, ¿no? Pero la conclusión a la que llega Eco, porque Eco es el que escribe al final su conclusión, respetando lo que el cardenal había Casaldáliga, no me acuerdo qué cardenal era, en fin. Pero llega a una conclusión que a mí me pareció maravillosa. Dice, la diferencia entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios es que los primeros resuelven todas las preguntas de un solo golpe, porque Dios y la religión es la respuesta a todo, a todas las preguntas, ¿no? Y los que no creen, incluyendo a los científicos, no pueden responder todas las preguntas de un solo golpe. Ellos van avanzando pregunta a pregunta, respuesta a respuesta. Y esto es lo que caracteriza al pensamiento ateo, agnóstico, realista, materialista, ¿no? Entonces, responder todas las preguntas con una sola respuesta, de una vez para todas, porque es Dios, ¿no? La respuesta de todo, o el espíritu absoluto, o las energías cósmicas, ¿no? O los extraterrestres, o las conspiraciones que hacen minorías dominantes en el mundo, o bien ir respondiendo pregunta a pregunta, poco a poco, y en colectividad. Esa es la otra versión. En la película que estamos comentando, creo yo, ya por última vez, están patentes estos enfrentamientos, ¿no? Y claro, es un monasterio católico, todos creen en Dios, tienen una religiosidad a toda prueba, ¿no? Son capaces de autoinmolarse, de flagelarse cuando saben que han cometido un pecado, pero ahí lo importante puede ser estar cerca de Dios, seas quien seas, tengas las perversiones que tengas, ¿no? Y el único que pensaba diferente, que actuaba diferente, era William de Baskerville y su discípulo Atzo de Melk. Pero era tan elitista esto, y Eco, yo le haría esa crítica, si es un hombre elitista. Eco creo que escribió que lo terrible de las redes sociales, de estas redes de la informática, es que ahora cualquier idiota puede escribir lo que se le venga en gana. Eso lo dijo Eco, ¿eh? Es decir, para Eco, el conocimiento verdadero, el conocimiento auténtico, es una cosa de élites y no está al alcance de cualquiera. Yo pienso diferente de Eco, aunque las luces que me dio Eco cuando lo leí, cuando vi la película, cuando se las proyecté a mis alumnas, cuando la discutimos en mis grupos, híjole, han sido aportaciones maravillosas. Qué bueno que Eco sea un elitista, como lo son la mayor parte de los creadores de arte, que no de cultura, porque no toda la cultura se reduce al arte. La cultura es mucho más. La cultura tiene que ver con la capacidad de interpretación simbólica del mundo y la capacidad que tenemos también de generar símbolos. Octavio Paz lo dice muy bonito, creo que en El laberinto de la soledad, no me acuerdo cuál libro. Dice, los seres humanos no somos más que símbolos, productores de símbolos. Y creo que por ahí va. En fin, ya llegué a la media hora de plática, espero que les haya sido ilustre, y que les ilustre, pues, cuestionen,
denme likes, inviten a otros a suscribirse, compartan este video si lo creen pertinente. Sigo con poquitos seguidores, y pues sí entiendo que los temas estos no son los que están en boga, ni en el YouTube, ni en el Twitter, ni en el Facebook, ni en el Tinder, en ninguna red social que le llaman, ¿no? Y mis videos pues son largos, y además pues como me niego a... Bueno, ahorita aunque quisiera, mis computadoras están averiadas, pues solo estoy grabando muy pedestremente con este telefonito, ni tan telefonito, pero con mi teléfono. Entiendo, porque hay mucha gente que no me quiere seguir, y porque también tengo pocas visualizaciones en mis videos. Pero no por eso dejo de considerar que está bien. Si no, no lo estuviera haciendo. Y quienes me ven, besitos. Recíbanlos quien los quiera recibir. Abracitos. Besabrazos, digo yo, ¿no? Nos vemos pronto.